Muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de su asignatura Psicoterapia 2. Vamos, por favor, encendiendo cámaras para dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos encendiendo cámaras y el día de hoy vamos a trabajar ya con las primeras temáticas que corresponden pues a esta segunda parte de la asignatura de psicoterapia, ¿no? Vamos a, como ustedes ya saben, silenciar todos los micrófonos. Cualquier tipo de pregunta pueden levantar su mano. O caso contrario, le escriben en el chat que yo estoy a la par de contestarles, ¿sí? Y por favor, enciendan su cámara, que si necesitamos que esta clase sea un poquito interactiva, al menos con los pocos que nos podemos conectar en este horario, ¿sí? Señorita Hoyos, dígame, buenas noches. Buenas noches, magíster y compañeros, ¿me escuchan? Sí, dígame. Ya, buenas noches, magíster. Yo tenía una preguntita con respecto a la clase anterior que no pude preguntarle. Estaba comentando sobre los parámetros para abrir los consultorios y especificaba que necesariamente se necesitaba un técnico en psicología clínica Ajá. para obtener los beneficios. Yo quería preguntarle, magíster, si es que, por ejemplo, nosotros salimos como licenciados en psicólogos generales y, por ejemplo, si yo sigo la maestría ¿cómo es? De psicoterapia, ¿no podría abrir el consultorio de igual manera? No, dentro de los parámetros de salud, ningún psicólogo general en este momento puede abrir el consultorio, sin importar si el tercer nivel tenemos en psicología clínica, en psicoterapia o en cualquiera de las áreas. Como yo les había mencionado, esperamos que posiblemente tienda esto ya a cambiar en los próximos meses, quizá, o al próximo año, debido a que una vez que ya nos instauraron a nosotros como salud, se supone que deberíamos poder hacerlo, pero dentro de la normativa del Access todavía no hay ningún indicio sobre esto. Por lo tanto, la normativa actual no nos permite a nosotros como psicólogos generales ser técnicos, no recuerdo el nombre como es en este momento, para la apertura del consultorio clínico, así que no lo podemos hacer como psicólogos generales. Entonces, magíster, ¿cuál sería la opción para yo no depender de otra persona, sino yo podría abrir mi propio consultorio? O sea, que ¿qué tendría que hacer en este Llevar caso? procesos psicoeducativos no sería un consultorio psicológico, sino posiblemente, como yo les había mencionado, cualquier otro tipo de atención, quizá en psicoeducación, psicopedagógica, pero netamente para la certificación a nivel clínico, tener un consultorio psicológico, necesitamos tener un técnico responsable, que es la palabra, que es el psicólogo clínico. Y es que eso le digo, ¿y cómo yo puedo obtener esa certificación en la parte? De ninguna forma, si usted quiere abrir un consultorio como psicólogo general, no hay la posibilidad de hacerlo. O sea, pero Siempre digamos, debe ser, o sea, sí, pero dígame, digamos, para ser yo técnico en clínica, ¿cómo podría tiene que ser? ser psicólogo clínico de tercer nivel. Ah, o sea, ¿y hay alguna manera de convalidar las materias en otra Ninguna. universidad o tampoco? Podría intentarlo, quizá, le soy sincera, yo en algún momento quise hacer esto, pero prácticamente en el convalidar, pues es regresar a segundo semestre. Tomemos en cuenta que psicología clínica es netamente presencial, así que no habría posibilidad como tal. O sea, sería una segunda carrera, entonces, magíster. Prácticamente. Ajá. Ya, magíster, y Ujú. otras solicitudes también, ¿verdad? Dígame. Yo estoy en el aula, en el paralelo A, y los compañeros comentan que no podemos ver las clases grabadas. Entonces, no sé si Sí, cómo es porque podríamos. ustedes estaban en otro paralelo, pero si ustedes se dieron Ajá. cuenta y el hecho de que les haya llegado la solicitud de esta clase es porque todos están ya directamente en un solo paralelo, todos se encuentran en el paralelo B, así que por ende de aquí las clases, al menos hasta el 21 de diciembre, todos vamos a recibir en el canal que está establecido como paralelo B, ya que todos los estudiantes que están matriculados en psicoterapia, que son los 40 del paralelo B y los 55 del paralelo A, se encuentran inscritos en en este curso para poder recibir las clases todos en el mismo horario y pues que todos tengan acceso también a hacer preguntas, a escribir en el chat y sobre todo al material que se comparta dentro del equipo. Ya, magíster, gracias. Ujú. Y otra solicitud ya para terminar. Dígame. Magíster, también comentan que solo hay en las tareas asignadas, que solo hay un intento.
Entonces dicen que también hay fallas en el SIU, entonces tal vez sí nos puede aumentar también más intentos. Ya, no se preocupe, señorita Hoyos, ¿usted es representante de alguno de los cursos para este año, para este semestre? Sí, en el A, estoy de tesorera ¿Ya? registro. ¿De la? Ujú. Ah, Sí, de pero la, como ¿de qué? del paralelo A, como ¿Ya? tesorera, sino que mis Ah, no. compañeras presidentes y vicepresidentes nos pueden ¿Y conectar. cuál es presidente y cuál es vicepresidente? Paola Isa ¿Ya? es presidenta y la vicepresidenta es Diana. Ya, nos seguimos manejando con ellos. Entonces, me parece que Paula sí me había enviado en un mensajito estas dificultades de ahí que ya se solucionaron también, ¿sí? Más bien en lo que es psicoterapia, como vamos a estar en un solo grupo, pues sí hay que trabajar mucho en que la información se comparte únicamente, entiendo, con Erika para el paralelo A y sería entonces con Paola mismo para el paralelo B para evitar como estas dificultades, ¿no? Porque yo ya habíamos tomado en cuenta esto con Paola y pues estamos como retomando nuevamente las temáticas. Ya, listo, Magiste, muchas gracias. Listo, Ya no le vamos a interrumpo. iniciar Gracias. entonces, no se preocupe, vamos a iniciar, ¿sí? Bueno, dentro de lo que corresponde a esta unidad, encendamos cámaras, por favor, si no voy a ir preguntando a los que tengan cámaras apagadas. Dentro de lo que corresponde a esta unidad, nosotros vamos a poder revisar algunos de los principales enfoques teóricos, incluso la aplicación de todo lo que es la práctica terapéutica, perdón, desde diferentes contextos, ¿no? Además, como ya lo habíamos revisado en la clase anterior, vamos a trabajar con estos requisitos profesionales, éticos, que nos permiten a nosotros, pues, ejercer la psicoterapia, ¿sí? Acoplando quizá un poquito, acotando más bien un poquito a lo que nos decía la compañía del cómo puedo yo llevar a cabo este proceso. Yo sé que es bien molesto para nosotros y me incluyo en este sentir quizá de que como psicólogo general no pueda abrir un consultorio, debido a que el reglamento del Access establece directamente que tiene que ser un psicólogo clínico de pregrado y que no importan las maestrías que vengan después. Sí causa mucha incomodidad quizá desde nosotros cuando ya somos psicólogos generales y tenemos nuestras especializaciones, pero también quisiera que ustedes entiendan el por qué aparecen estas normas. Créanme que yo tengo aquí en Ibarra indicios de un tema bien complejo, que tenemos una profesional con licenciatura en enfermería. Es una licenciada en enfermería, pero no sé cómo y bajo qué circunstancias una universidad le permitió llevar a cabo una maestría en psicología clínica y psicoterapia, si no estoy mal. Tiene incluso los dos indicios. Y créame que se encuentra en este momento en una clínica reconocida de nuestra universidad, de nuestra ciudad, perdón, nuestra universidad de nuestra ciudad, bajo el contexto incluso de que su esposo también es médico, accionista de la clínica o algo así, y se encuentra dando psicoterapia, se encuentra dando atención en psicología clínica cuando su pregrado es enfermería, cuando estudió muy posiblemente un año psicoterapia y ustedes saben lo complejo que es. Entonces, de cosas como estas que hay afuera o que tenemos también estudiantes o licenciados en psicopedagogía, en psicología educativa, que sacan la maestría en psicología clínica y creen ya estar avalados para poder generar procesos psicoterapéuticos. Todo eso tenemos afuera, tenemos en nuestro día a día. Entonces, prácticamente es de ahí de donde nacen estas normativas de que para poder tener un consultorio médico psicológico como tal, que es como se denomina, pues no se vea la maestría, perdón, debido a todo este tema de incoherencias que se dan, sino más bien que sea netamente quien puede ser responsable de un consultorio o el técnico responsable, un psicólogo clínico de pregrado, sin importar el cuarto nivel, así sean millones de especialidades en cuanto a psicoterapia, porque así son las cosas que tenemos afuera y lastimosamente por cosas como esas, quizá muchos de nosotros dentro del campo de psicología general que estamos avalados incluso para hacerlo, no podemos ejercer de una forma adecuada, pero es válido por la salud mental también de las personas que están afuera y que muchas veces solo se les presenta la maestría y con eso pues prácticamente profesionales de otras áreas
que incluso muchas veces no son del campo de la salud, intervienen en procesos terapéuticos. Entonces hay que tomar en cuenta desde ese concepto y más que nada, yo en realidad, como les dije en la anterior clase, y yo suelo decir estas palabras, ¿quién soy yo en este momento para irme en contra de una normativa a nivel del Estado? Si el Estado dice que para que yo pueda atender en mi consultorio, debo tener al lado mío trabajando a un responsable técnico que tenga que ser psicólogo clínico, pues me asocio con un psicólogo clínico, llevo a cabo el proceso de una forma adecuada, cumplo con la normativa y hasta incluso el psicólogo clínico avala también el trabajo de nosotros como psicólogos generales bajo las especialidades que tengamos. En mi caso, es la especialidad en neuropsicología educativa y en este momento pues ya a casi nada la neuropsicología clínica. Entonces es parte también de aceptar el por qué y el para qué están las cosas. ¿Qué nos perjudica? Pues sí, pero hay que tomar en cuenta esos parámetros también, ¿no? Nada más acotando como para que les quede quizá menos complejo el hecho de que no podemos abrir el consultorio de una forma directa, ¿sí? Pero lo podemos hacer, simplemente hay que trabajar según como la norma nos dice, ¿no? Ahora bien, siguiendo ya un poquito las temáticas para esta parcial, como ustedes debieron haber revisado, ustedes ya tienen toda esta información en su plataforma, tienen todo el compendio de la unidad 1 y tienen todas las tareas asignadas, ¿no? Con el paralelo A, si no estoy mal, se me ha cruzado mal una fecha de una tarea, estaba para el 28 de noviembre. Eso sí no revisaron, ¿no? Que vi que la tarea del 28 de octubre se ha marcado mal y estaba cargada para el 28 de noviembre. Entonces, el día de hoy ya le corregí, tomen en cuenta las fechas para que luego no tengamos dificultades, ¿sí? Entonces, como ya tenemos todo cargado, vamos a empezar con la primera temática, que es la introducción a esto que ahora lo conocemos, o que bueno, están muy nombradas incluso últimamente, que son las terapias de tercera generación, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes sobre estas terapias? ¿O a qué les suenan las terapias de tercera generación? ¿Las han escuchado? Incluso Magíster, tenemos buenas unas noches. maestrías actuales así. Dígame, Erika. Buenas noches, Magíster. Mil disculpas no poder encender la cámara, estoy con el problema del corte. Bueno, yo he escuchado sobre las terapias de tercera generación aquí en Ibarra, que se toma en cuenta bastante el contexto social y cultural en el que se desarrolla nuestro paciente y trabajando básicamente partiendo del aquí y ahora. No en el pasado ni en el futuro, ni planes de futuro, sino dándole importancia a las experiencias personales que tiene cada paciente del aquí y ahora. Muy bien, cuando nosotros hablamos de las terapias de tercera generación, pues prácticamente hay dos generaciones antes que han venido haciendo trabajos a nivel terapéutico y pues que cada vez nosotros vamos mejorando y marcándoles de una forma más adecuada, ¿no? Ya vamos a ver un poquito este contexto, pero pues sí, cuando nosotros hablamos de estas terapias de tercera generación, son como un enfoque bastante innovador, ¿no? En el cual, pues a donde nosotros vamos a la intervención, es directamente en el contexto sobre el cual se genera el comportamiento del ser humano, ¿sí? Es decir, a diferencia de las terapias tradicionales, quizá en relación a las terapias cognitivas conductuales, pues esta ya no se enfoca directamente como en esta modificación directa de la conducta, ¿no? Ya no se enfoca como en la reestructuración del pensamiento. ¿Se acuerdan cuando nosotros el semestre anterior hablábamos de la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué es lo que hacía? Buscaba un pensamiento irracional, ¿verdad? Buscaba este pensamiento que teníamos que modificar y que teníamos que moldear. Este pensamiento que de una u otra forma era un pensamiento disfuncional. Cuando aparecen las terapias de tercera generación, pues hay una perspectiva mucho más amplia en el cual pues se deja de considerar como tal el sufrimiento, el dolor psicológico, el pensamiento negativo, el pensamiento irracional. Todo esto se deja de verlos de una forma quizá hacia los cuales tenemos que atacarlos o que tenemos que mitigarlos o que tenemos que eliminarlos de nuestra vida, sino más bien se empieza a considerar a estos como una situación, una experiencia que es normal en todos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros nos centramos
directamente, o más bien dejamos de centrarnos en eliminar estos síntomas, de quitar las emociones de encima, y más bien buscamos modificar el cómo estos pensamientos quizá cambian la forma en la cual nosotros actuamos, en cómo nosotros nos relacionamos con las personas y cómo tenemos la relación como tal de las emociones y los pensamientos con nuestra conducta, es donde estas terapias de tercera generación pues actúan directamente al comportamiento, más no a todos estos síntomas, ¿no? Entonces, por ende, si hablamos del objetivo central como tal de estas terapias, no son evitar, no son, permítame un segundito, no tengo cortada la clase para el ingreso. Me pusieron en un mensajito que están en la sala de espera, pero no tengo. Es más, no les había colocado las restricciones. Espero yo que no empiecen a jugar, a sacarse de las salas, y si lo hacen, me avisan para poder ponerles, cortarles el acceso, y ahí sí me aparecen todos en sala de espera, ¿no? Pero no tengo ningún estudiante en sala de espera. Bueno, entonces, siguiendo un poquito. Decíamos que el objetivo como tal de estas terapias, pues prácticamente no va a ser evitar, no va a ser controlar como tal estas emociones que se pueden identificar quizá desde un contexto de que generan situaciones o experiencias negativas, o quizá estos pensamientos disfuncionales o estos pensamientos automáticos, pues dejamos de lado esto, y el objetivo como tal de las terapias de tercera generación son promover la aceptación, la experiencia como tal que nosotros vivimos, y pues esto nos va a permitir que nosotros actuemos de forma coherente en relación a nuestros valores personales, de una forma independiente a estos pensamientos, y pues validando cualquier tipo de emoción que pueda aparecer o surgir dentro de nuestro día a día, ¿sí? Si hacemos nosotros un ejemplo nada más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros atravesamos por un duelo? ¿Qué es lo primero que nos dicen en un duelo? Cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando fallece alguien cercano a nosotros y estamos en todo el proceso del velorio, el entierro y demás, es bastante irónico cómo todas las personas que llegan, aparentemente si le vemos a darnos el pésame, ¿cuáles son las palabras que ocupan? Mi más sentido pésame. Mi más sentido pésame, lo sentimos mucho. ¿Y qué nos piden que Condolencias para usted y hagamos? su familia. Que Ujú. seamos fuertes, que ya no Seamos lloremos, fuertes. que ya no que, lloremos. que la vida sigue, ya no llores, todo va a estar bien. Espero que lo aceptes con resignación. ¿Han Está en escuchado un mejor lugar, que está en un mejor lugar, donde quiera que esté. que ya no está sufriendo? Dios lo quiso así. Se nos adelantó, todos vamos al mismo sitio. Y para quienes han pasado por un duelo, en realidad esas palabras generan resignación. Generan Da que, ganas, ay, sí, ya me siento da mejor. ganas, da ganas de pegarle magistra. Bueno, tampoco dentro de ese contexto, pero sí es verdad, de verdad, no Genera genera ira, quizá, te porque ¿qué genera es ira lo que porque no. pasa? Incluso, no sé si, y yo les voy a hablar incluso por la experiencia reciente que tuve a nivel familiar. Pero ¿no les pasa que es bastante complejo que muchas personas lleguen en el momento más difícil de nuestra vida, cuando quizá no queremos ni cambiarnos de ropa, no queremos ni peinarnos, ni queremos estar bien como para recibir a las personas, y que las personas se acerquen y nos abracen y nos digan un montón de cosas cuando quizá muchas veces nuestro pensamiento no está ahí? Y que nos pidan incluso que seamos fuertes, que, bueno, yo recuerdo que hasta incluso mi pobre hija estaba en medio de todo, porque tienes una hija por quien vivir, tienes que ser fuerte, tienes que estar bien. Y son cosas bastante complejas, ¿verdad? Que nos piden de una u otra forma que no tenemos que sentir
lo que estamos sintiendo en ese momento. Que no lloremos, que no estemos tristes, que todo va a estar mejor, que en casi, no sé, que vamos a estar, ¿no? Entonces, miren qué complejo es esto, porque tomen en cuenta que en la experiencia que yo pasé reciente, y por eso quizá les hablo de una forma directa, no recuerdo que nadie me haya dicho, llora lo que tengas que llorar, aquí estoy. No recuerdo que alguien, no sé, que yo haya tenido quizá una crisis en ese momento, o que haya, no sé, que haya estado llorando y que me hayan dicho, tranquila, llora, yo estoy aquí para acompañarte. Porque muchas veces, y con personas quizá mucho más allegadas, quizás si yo lloraba, era ese contexto de hasta te secan los ojos, ¿no? Y dicen, tranquila, todo va a estar bien, respira, ponte bien. Entonces, de una u otra forma, es esto lo que normalmente, si lo vemos desde ese contexto, hace la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Tienes una emoción, tienes una situación en la cual estás llorando mucho, yo te voy a decir estas palabras para que tú logres regular, controlar, moldear tu conducta y que puedas estar mejor, que te bañes, que te cambies, que te vistas bien, que te maquilles, que esperes a las personas que te van a acompañar, que si vienen personas a verte estés ahí presente para recibirlas y cosas como estas, ¿verdad? Si le cambiamos al contexto de las terapias de tercera generación, pues ante esta situación, las terapias de tercera generación buscan no mitigar el dolor, no mitigar la tristeza, no generar en ese momento el cambio de conducta, sino directamente llegar a validar la conducta que está generándose en ese momento. Está bien que te sientas triste. Yo sé que esta pérdida es irreparable, no van a haber palabras que calmen tu dolor. Esto va a ser difícil, no te puedo decir que va a estar bien porque va a ser difícil y vas a tener, jamás vas a poder olvidar esta situación o jamás las cosas van a estar mejor, simplemente vas a tener que aprender a vivir con este dolor, a vivir con la ausencia, a reestructurar tu vida en medio de este dolor. Llora lo que tengas que llorar. Si hoy no quieres salir y no quieres saludar a nadie, está bien, quédate encerrada en ese cuarto y no pasa nada. La gente quizá lo entenderá y si no lo entiende, no importa. ¿Ven la diferencia? Y si le ponemos quizá modificación de conducta versus terapias de tercera generación, ¿cuál creen ustedes que a nosotros, quizá desde la experiencia, nos haría sentir mejor? En la que validan las emociones, ¿verdad? En la que no está mal llorar, en la que no está mal si no quiero recibir a alguien que vino a la visita, o en la que está bien si no quiero hablar, o está bien si quizá, no sé, cuántas veces en medio de la tristeza, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de este contexto, de que hay la metáfora de la tristeza y el enojo? Que las personas cuando más tristes están, muchas veces es cuando más enojadas se muestran. Que si gritamos a alguien o si tenemos emociones inadecuadas, nos validen, nos digan, está bien. O que incluso nosotros mismos digamos, está bien, es mi dolor hablando y espero yo poder regular este dolor, pero por hoy quiero validarlo, quiero sentirlo porque esto me va a permitir continuar. Entonces, ven cómo de una u otra forma, pues, esas terapias de tercera generación son más amigables con el ser y el sentir, ¿verdad? Y que de eso, pues, prácticamente se trata. Quizá en este momento desde un ejemplo muy general, quizá, pero ya a nivel terapéutico, pues, tienen una situación muy similar, ¿sí? Entonces, como les decía, pues en lugar de controlar las emociones, ¿qué es lo que promueve? La aceptación del por qué estoy viviendo esto y que esto pues se coordine o tenga coherencia con mis valores personales. Y pues desde esta perspectiva contextual, ¿qué es lo que implica? Que pues lo importante como tal no es si los pensamientos son correctos o incorrectos, sino la función que ese pensamiento tiene en mí como persona, en mi ser, en mi actuar y en mi vivencia. ¿Sí? Y es aquí donde pues prácticamente la flexibilidad psicológica es la que permite que nosotros conectemos lo que estamos viviendo pues prácticamente con nuestros valores, con nuestras creencias y con nuestro ser para que vayamos en concordancia y podamos no tener reacciones quizá muy fuera de lo que se espera ante la situación, ¿sí?
Ahora bien, dentro de esto, nosotros debemos tomar muy en cuenta que si las terapias de tercera generación no se van a centrar como tal en los pensamientos, en los sentimientos, en la sintomatología como tal, pues debemos tener muy en cuenta que de ahí que venga que son las terapias contextuales como tal, es que donde nosotros nos vamos a centrar o el factor más importante de la terapia es el contexto en el cual se dan los pensamientos y las emociones. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar a cabo toda la intervención ya desde el punto de vista psicoterapéutico incluso, ¿no? Entonces, desde esta postura muy contextualista, funcional, pues no importa si el pensamiento es correcto o es incorrecto, sino qué función cumple este en mi contexto, en mi vida, y pues prácticamente así se determina la intervención. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento negativo, no siempre este pensamiento va a tener que ser corregido porque prácticamente puede ser nada más una experiencia y en medio de esta experiencia se acepta este pensamiento sin la necesidad que esto influya en mi conducta o que genere una conducta disruptiva y pues prácticamente las emociones se controlarán. Tanto si son emociones momentáneas, si son pensamientos automáticos o cualquier tipo de situación, ¿sí? Entonces vamos directamente al contexto como tal, ¿no? Eso a breves rasgos quizá dentro de lo que corresponden a las terapias de tercera generación, pero como les decía y para tener muy claro de dónde vienen, pues nosotros debemos tomar muy en cuenta que las terapias cognitivo-conductuales, que son las de primera y segunda generación, tienen algunas diferencias o algunas partes específicas en las cuales se diferencian de estas terapias de tercera generación, ¿sí? Entonces, prácticamente, para entender un poquito cómo ha evolucionado todo el contexto psicoterapéutico hasta estas terapias de tercera generación, es muy importante que nosotros tengamos muy claro qué es lo que determinaban las terapias de primera generación, qué es lo que hacían las terapias de segunda generación y así estructuramos de manera más clara también lo que son las terapias de tercera generación, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de las terapias de primera generación, pues estas son las terapias conductuales tradicionales, ¿sí? Todas estas en las cuales están los principios del conductismo clásico, el conductismo operante, en los que directamente hacia qué nosotros interveníamos, hacia la conducta observable, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado incluso por segundo o tercer semestre, si no estoy mal, de la caja de Skinner, del pequeño Albert, habíamos hablado del perro de Pavlov, todos estos experimentos que se generaron en un inicio con animales bajo un concepto de condicionamiento tradicional y que de una u otra forma, si le vemos un poco en tema de Skinner, hablamos de 1953, muchas décadas atrás, pues prácticamente se generaban modificaciones de estos comportamientos observables, ¿no? Se identificaba un hábito, una conducta problemática y a través de todo lo que es el refuerzo positivo, la extinción de conductas, refuerzos negativos y todo lo que tiene el conductismo clásico, pues se generaba este cambio. ¿Hacia dónde se iban estas terapias? Pues prácticamente a las fobias, a los trastornos de conducta o cualquier tipo de modificación, incluso conductual que se quiera hacer, ¿sí? Y a nivel de la historia, sabemos que las terapias conductuales en un inicio, no actualmente, en un inicio, eran bastante complejas. Yo creo que sí les había comentado que incluso em, yo recuerdo cuando yo recién empecé en el trabajo en campo, pues yo tenía casos en los que venían todavía bajo procesos terapéuticos conductuales netamente, en los que a los pequeños, por ejemplo, para controlar conductas o para reforzar conductas, tenían el chisguete de agua que les echaban agua en la cara. Y no es hace mucho, les hablo quizá desde hace 10 años más o menos.
Recuerdo un paciente, sí creo que les había yo comentado de esto, que cada vez que tenía una conducta negativa, el psicólogo le mandó que coja una silla y con esa silla se dé la vuelta a la manzana y regrese. Y eso tenía que hacer el pequeño cada vez que había una conducta negativa. Y un montón de cosas más. ¿Recuerdan que todavía teníamos quizá indicios del castigo físico? Yo recuerdo que hace 10 años yo recibía pacientes que el psicólogo les decía que no está mal castigar y que hay que castigarles. Yo recuerdo que en algún momento decían, si usted le dijo que le va a pegar con la correa, tiene que darle con la correa. Porque si ya la amenazó, tiene que darle. Yo decía, qué terrible. Imagínense los padres a veces, y me uno en ese contexto, en medio del enojo y la frustración decimos cosas incoherentes. Imagínense si cuántas veces no hemos escuchado de que vuelves a coger esto y te quemo las manos. Y ahora si vuelven a coger, entonces tendrían que quemarle las manos, ¿no? Si son cosas terribles las que se escuchan o a veces las que nosotros como padres, en medio de la frustración, podemos decir, ¿verdad? Y de esas cosas tenemos un montón. No sé si quizá alguno de ustedes conoce o tiene experiencia quizá de un proceso que lo hayan llevado con ustedes o con sus hijos o con algún familiar que sea de estas terapias de primera generación, porque créanme, hay gente allá afuera quizá que estudió bajo estas técnicas que quizá no se ha actualizado y que aún las está manejando o que quizá hace un tiempo se evidenciaba y las manejaban. Quizá alguien tiene alguna experiencia sobre estas. ¿Ninguno? Ninguno de ustedes de pequeño fue llevado al psicólogo, porque si a nosotros nos llevaban al psicólogo de pequeños, créanme que muy posiblemente esas técnicas se ocupaban con nosotros. O miren, quizá no está tan encaminado a niños. No hace mucho, también habían contextos súper complejos a nivel conductual en el tema de tratamiento del consumo problemático de alcohol y de sustancias. Cosas terribles que pasaban en las clínicas de rehabilitación. O cosas quizás, si le llevamos un poco más a la historia, no hace mucho tomamos en cuenta que si ustedes han ido al San Lázaro, que ahora ya es museo incluso, en el San Lázaro todavía tenemos la jaula de electroshocks y prácticamente son cosas de esas que pasan. Y claro, como dice Carol, todavía hay personas atadas en las clínicas de rehabilitación, todavía les castigan físicamente en las clínicas de rehabilitación. No quisiera entrar en detalles porque no sé cómo hicieron las cosas, pero reciente, incluso hubo aquí en Ibarra un tema de una muerte dentro de una clínica en circunstancias bastante complejas. Por ahí tenía un mensajito también de hace unos años, un video de el Colegio Mejía donde un profesor le daba con la regla por no llevar los deberes y cosas terribles que pasaban antes a nivel de estas modificaciones de conducta, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces aquí en situaciones, en cenas familiares, todavía comentan en el que antes se les dejaba a los niños a la escuela y le decían, tome, y con mi permiso le castigan nomás si se porta mal. Qué terrible. Imagínense, por ahí les cuento a manera de chisme. En todas estas circunstancias del trabajo, el tema de la luz y todo, que ha sido bastante complejo, pues yo tomé una decisión, creo que la más difícil de mi vida en este momento, y que el día de hoy mi hija empezó su primer día en, no sé, no es educación formal, pero sí fue a un centro de cuidado, está yendo en la mañana de 8 a 1. Y miren qué difícil, qué difícil porque yo hoy salía, mi hija tiene ya 1 año, está ya en sala cuna, si no estoy mal es el nivel en el que está, luego van a materno y luego inicial uno. Y ella encantada de la vida porque está muy acostumbrada a estos procesos de terapias y demás. Y yo no me veo quizá diciéndole a la profe, si se porta mal, porque mi hija, para quienes le conocen, mi hija es cosa seria. Hija de mamá psicóloga es cosa seria, tiene un temperamento, pero que yo no sé de dónde sacó. Y es que ya tiene sus berrinches y sus cosas. Entonces yo había hablado hoy
cuando tuvimos la entrevista, le dije, miren, mi hija tiene 1 año, vino con un temperamento complejo, no sé a quién se lo heredó, yo creo que a mí no. Y les decía, em, tiene algunas situaciones conductuales que yo al momento no he podido regular porque obviamente soy su mamá, no soy su psicóloga y espero que ustedes me ayuden. Y está teniendo comportamientos que, por ejemplo, cuando no le gusta algo, se bota para atrás. Y ha tenido ya uno que otro accidente porque se golpea al momento de lanzarse para atrás o cuando no le gusta algo coge y lo bota, pero sin medir ni consecuencias. Tiene 1 año, sé que no tiene que medir todavía consecuencias, pero ya son comportamientos fuertes que hay que regular. Entonces yo les decía hoy que tengan cuidado porque si algo no le agrada tiende a botarse para atrás y ha tenido uno que otro accidente por eso, que si ella no quiere algo quizá su muestra de desagrado es lanzar cosas, que hay que tener cuidado nada más porque si el biberón está tomando y ya se enoja o no quiere, le bota el biberón por ahí. No sé si todos los niños de esa edad hacen eso, como mamá no lo puedo ver, como terapeuta, no puedo ver como terapeuta a mi hija lastimosamente. Y les comentaba eso. Y a lo que ya salía, mi hija se quedó ahí toda encantada, yo más bien salía preocupada y casi en llanto, y me quedé sentada en el carro haciendo ya ahora. Si les di el número, si pasa algo, ¿qué hago? Porque mi hija ha sido cuidada siempre, o por Paulita en Integra, o por cualquier persona que está ahí, que está ahí, yo estoy al lado, o por mi familia directamente, que con mi familia no tengo ningún problema con mi tía, que es la que le cuida en las tardes. Pero estaba ya con alguien desconocido. Y yo no me veo diciéndole, no, si es bien complicada y si es que pasa algo, le da nomás duro, que así tiene que aprender y háblenle nomás fuerte. Y yo salía y me ponía a pensar eso, y si es que no le entienden, y si es que se cae y no me avisan. Porque si apenas se cae, yo le reviso pero absolutamente todo, y si se cae y no me avisan, o si le pegan, o si le castigan. O imagínense si le empiezan a educar echándole un chisguete de agua en la cara. Qué complejo, ¿verdad? Y quizá hablamos de la actualidad, pero ¿cuántos de nosotros no fuimos a la escuela y les decían, dele más duro y si se porta mal me avisa y usted le da y yo le doy más duro en la casa? Esas eran las modificaciones de conducta que tanto ahora incluso recalcan en el que aparentemente, como les mencionan ahora las generaciones de cristal, que son generaciones de las cuales no han conocido de este tipo de terapias. Pero miren qué complejo ya viéndolo desde el punto de vista actual y de la psicología actual, cómo esas circunstancias, pues prácticamente no son modificaciones de conducta, sino netamente son violencia. Y eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Que es violencia y con violencia no se educa y menos se generan cambios a nivel conductual, que quizá funcionaban en su tiempo, en clínicas de rehabilitación, en escuelas, en colegios, en formaciones militares, por ejemplo, que yo sé que dicen que no, pero sé que todavía lo manejan. Entonces, miren qué complejo, porque no se están modificando conductas, se están lastimando un montón de cosas emocionales y que ya hablaremos posterior también de eso, ¿verdad? Obviamente, ¿de qué estamos hablando nosotros ahorita? De las terapias conductuales tradicionales, pero llevados a la época en la cual se moldeaban a través de violencia que no sabíamos quizá en ese entonces que en realidad son violencia. Ahora sí las conocemos. Y las terapias conductuales actuales son súper buenas, porque no tienen que ver con las agresiones ni físicas ni emocionales, sino netamente con las modificaciones a través de los refuerzos manejados de una forma adecuada. Porque el chisguete de agua es aversivo, pero las recompensas, los premios y los refuerzos, pues sí funcionan, que eso ya lo veremos en algún otro momento, ¿no? Si cruzamos ahora, en cambio, a las terapias de segunda generación, las terapias de segunda generación le dan como un plus a las anteriores, ¿no? Y ya hablamos netamente de las terapias cognitivas. Vamos evolucionando y ya toda la parte o todas las investigaciones ya no solo reconocen como tal la conducta, sino amplían a un tema sumamente importante que es el reconocer
el pensamiento y el pensamiento interno, sobre todo de cada una de las personas, de los individuos, de los niños, de quienes íbamos a trabajar con este tipo de terapias, ¿no? Y pues prácticamente se determina que son directamente los pensamientos los que van a generar este malestar psicológico y que se van a ver evidenciados en una conducta. Entonces, por ende, las terapias de segunda generación ya no entran en la conducta como tal. ¿Hacia dónde van? Van directamente a todo lo que es la reestructuración de este pensamiento que es disfuncional, que tiene una creencia irracional y que por ende, si atacamos a este pensamiento irracional, ¿qué es lo que va a pasar? La conducta va a mejorar. ¿Sí? La hipótesis así como que central de estas terapias de segunda generación estaban en que los pensamientos que son negativos, los pensamientos distorsionados o los pensamientos irracionales, como los conocemos, pues son los que generan estas dificultades. Si se corregía el pensamiento, pues prácticamente los pacientes experimentaban una mejoría emocional y pues prácticamente se empezó a utilizar toda esta teoría en la depresión, en la ansiedad, en las fobias, en pues procesos bastante amplios también dentro del campo de la psicoterapia, ¿no? Entonces, miren qué importante cómo si en la primera se atacaba directamente a la conducta, en la segunda, en cambio, vamos directamente al pensamiento, pero seguimos generando en él no sentir, no pensar de esa forma, cambiar esa forma de pensar porque es la forma de pensar que está siendo inadecuada y que nos está generando un malestar. Este malestar emocional y que pues también se traduce en un malestar físico en su mayoría, ¿no? Y pues dentro de estos procesos nosotros sabemos que las terapias de primera generación netamente conductuales versus las terapias de segunda generación netamente cognitivas se unieron, ¿verdad? De ahí que nosotros conocemos la terapia cognitivo-conductual. El aplicar estas dos terapias de una forma, obviamente, no como lo hablamos hace un momentito, sino directamente enmarcadas en el cambiar, en el manejar una conducta, en generar estabilidad emocional, más no, o más bien dejando de lado todo el tema de violencia, sobre todo violencia física, violencia emocional y de todos sus contextos, ¿sí? Y aquí vamos bien, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual me dice, veo un pensamiento negativo, lo tengo que cambiar, moldear, modificar y luego llego a que la conducta cambie. Y si le sumamos al cambiar este pensamiento, ver aumentando refuerzos positivos, extinciones de conductas no deseadas y cualquiera de los otros parámetros netamente conductuales, pues prácticamente tenemos una terapia bastante buena, que hasta ahora incluso se la aplica, ¿sí? Pero nosotros tenemos el contexto ya de las terapias de tercera generación, ¿no? Y que aquí, en cambio, seguimos como avanzando y de eso se trata la ciencia también, ¿no? De ir aprendiendo de los errores y de ir generando nuevas posibilidades también, ¿verdad? Entonces, es aquí donde las terapias de tercera generación llegan y estas no ven directamente los pensamientos negativos, las emociones intensas, no vemos esto como algo que tenga que eliminarse, que mitigarse, que cambiar, reestructurar, nada de esto. En lugar como de intentar cambiar este pensamiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a modificar la forma en la que nosotros reaccionamos directamente con este pensamiento, ¿sí? Y esto nos genera pues un cambio radical, lo que normalmente conocemos como la terapia cognitivo-conductual, porque ya no luchamos por controlar nuestras emociones, sino más bien, y como parte incluso de las terapias de tercera generación, tenemos la aceptación. Y esta es una de las técnicas también de de las terapias de tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso. Acepto esta emoción y me comprometo a vivir esta emoción, ya sea agradable o desagradable, en relación con mis valores personales. Generamos o está dentro de las terapias de tercera generación el mindfulness. Atención plena, dejar de lado un montón de cosas externas y centrarme en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y pues,
¿Qué es lo que van a generar estas terapias? Van a promover que las personas, que nuestros pacientes como tal, se distancien de este pensamiento automático para que este pensamiento directamente no define el comportamiento sin que sea cambiado, reestructurado, sino más bien que sea aceptado. Miren que esto llevado a un contexto quizá de ansiedad. No sé, la ansiedad es muy común incluso en tiempos de pandemia. Recuerden que muchos de nosotros en algún momento tuvimos una crisis de ansiedad por el encierro y todo este contexto, ¿sí? Yo recuerdo que en algún momento, y yo creo que les había comentado, que tuve una crisis de ansiedad, pero por un tema no emocional, sino, bueno, les comento, en algún momento cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenía un proyecto que presentar ya como que al segundo día, no recuerdo si era la propuesta de mi plan de investigación, pero no había dormido casi nada. Apenas terminé de hacer el proyecto, me bañé, me cambié y fui a mis prácticas. Mis prácticas estaban en un colegio, estuve en las prácticas educativas hasta las 12. Salí de ahí, llegué a casa con las justas, almorcé y bajé directo a la universidad. Y mientras iba a la universidad, oh casualidad, se me cruza una tienda y veo ahí un B220 en una refri, pero así todo heladito y apetitoso. Y recuerdo que me tomé el B220 porque me moría de cansancio, estaba que me dormía en el bus que bajaba hacia el centro y de ahí tenía que ir hacia la universidad en otro bus y me compré el B220. Me iba tomando el B220 en el bus. Llegué a la universidad y no pasó ni una hora, creo yo, que empecé a escuchar todo así a lo lejos, empecé a escuchar ya las voces como con ecos, mi corazón empezó a latir un montón, empecé a sentir ya esta sensación de no poder respirar. Yo intentaba respirar, no podía y empezaron las ganas incontrolables de llorar y de querer salir corriendo de ahí. Y yo recuerdo que en ese entonces mi docente, el doctor Marco Tafur, estaba dando una clase de algo y yo solo quería que se acabe o que me quede mirando para decirle, ya no puedo más, quiero salir de aquí. Hasta que en un momento solo me paré. Dije, no puedo más. Y salí corriendo de esa aula, entré en una crisis terrible, no recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo me vi ya en un taxi que una de mis compañeras me vino a dejar a mi casa. En mi casa se asustaron un montón, no sabían ni siquiera qué me había pasado. Me bajaron en ese entonces del patronato municipal que funcionaba aquí en Ibarra. Y pues apenas llegué, no, bueno, me preguntaron un montón de cosas primero, que el embarazo y no sé qué cosas más de típico que nos preguntan a las mujeres. Y pues yo les describía todo lo que sentía y mi cuerpo temblaba y era así una sensación súper extraña. Cuando me dijeron, está en una crisis de ansiedad y me inyectaron algo. Y ya cuando recopilaron los datos, pues fue por el B220, por esa sobrecarga en una situación en la que mi cuerpo no tenía casi nada de energía, no había dormido bien, no había comido bien y me tomé esta sustancia pues que generó un cambio súper fuerte. Y miren, ¿qué es lo que pasa y el por qué les cuento esto? Porque solo quienes hayamos sentido quizá una crisis de ansiedad sabemos lo complejo que es. Les menciono, a mí no me pasó por algo emocional, me pasó por esta situación del B220, pero créanme que yo no puedo ni verle al B220. Yo le veo y digo, no, eso a mí me hace daño y empiezo ya como que mi corazón empieza a latir un poco más o veo a alguien, por ejemplo, le veía a una hijita de una amiga que tiene 13 años tomándose el B220 después de un entrenamiento de básquet y yo le decía, te vas a morir, créeme, yo estuve ahí, a mí me pasó esto y le comentaba y claro. No sé si lo notaron que mientras les cuento, es como que mi respiración también cambia, porque la sensación de una crisis de ansiedad es bien fea. Y cuando a veces yo tengo pacientes que me han mencionado estas situaciones, digo, sí. Y en realidad es que uno siente como que se va a morir, que ya no va a poder respirar y que se va a morir y al final, claro, uno no se muere, pero qué complejo es. Entonces, si les llevamos a este contexto, ¿qué es lo que nosotros debemos identificar? En este caso, pues claro, fue algo más orgánico, creo yo, pero sí quisiera quería explicarles como la sensación que yo tuve. Y yo suelo mencionar esto muchas veces en consulta, que no es terapia de tercera generación, es solo un contexto nada más. Que miren, cuando aparece la ansiedad, ¿por qué aparece? ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento hablábamos de que las emociones no son ni positivas ni negativas, son neutras?
y que por algo están aquí y me están diciendo, hey, mira, algo está pasando a tu alrededor. Ya está viniendo el carro, cruza porque si no te va a matar. Ya está, no hay una persona aquí en tu vida. Hey, ¿cómo vas a vivir sin esta persona aquí? O tenemos una persona más en este mundo. Hey, ¿qué vas a hacer? Es un montón de trabajo y un montón de cosas y una hija que no te deja hacer nada cuando está contigo. Tenemos que llevarle a una guardería. Despierta. Y miren, yo pasé la anterior semana bastante compleja, inyectándome diclofenaco y complejo B por un dolor de espalda terrible que no era dolor de espalda, sino la tensión de qué voy a hacer en este tiempo que estamos cargados con un montón de cosas. Entonces, así aparecen las emociones y te dicen, hey, esto está pasando. ¿Qué vas a hacer? ¿Y en qué nos concentramos nosotros? En no sentir la crisis, en no volver a sentir esa sensación, en no llorar, en no sentir. ¿Y qué pasa cuando no quiero sentir algo? ¿Qué pasa cuando no quiero pensar en algo? Por ejemplo, ahorita a la mayoría de nosotros se nos está yendo la luz a las 8, ¿verdad? ¿Y qué pasa desde las 7:30? Ya mismo se va a ir la luz. Ya se va a ir la luz. Y ahora la luz. Otra vez la luz. Y ahora las clases. ¿Y cómo voy a recibir las clases? No hay luz. ¿Qué pasa cuando se va a ir la luz? ¿Y será que nos Empezamos, molesta? Perdón, dígame. empezamos a colapsar de cierta manera. Sobrepensando, estamos molestos. Y a la final, a las 8 en punto que se va la luz, ni siquiera tenemos como tal la sensación ya de desagrado, sino es como que ya se fue, ¿verdad? Pero la hora antes, de las 7 hasta las 8, sí nos molestamos y nos enojamos y quizá le hablamos hasta al presidente, hasta el que anda por Bélgica. A todo el mundo le vemos en ese momento. Pero en sí mismos son nuestras emociones. Piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en esa emoción. Queremos dejar de pensar y cuando quiero dejar de pensar es cuando más sobrepienso y cuando más daño me hace. Y de eso sí se tratan las terapias de tercera generación, de aceptar la emoción, de decir, a ver, ya, mi corazón me está latiendo a mil, no puedo respirar, estoy inquieta, quiero salir corriendo, no me siento a gusto aquí. Ya, te acepto. Ansiedad, ven a mí, aquí estás conmigo, te estoy escuchando, ya sentí que estás aquí, dime qué es lo que quieres. Veo a mi alrededor, ¿qué de lo que está a mi alrededor no está bien para que estés aquí? Ven, acompáñame, aquí vas a estar al lado mío hasta saber qué es lo que nos está molestando y qué es lo que tenemos que cambiar. No quiero que te vayas, quiero que me enseñes el por qué estás aquí. ¿Qué es lo que yo no me estoy dando cuenta a mi alrededor? Que tienes que venir a cambiar y alterar mi cuerpo para que yo me dé cuenta. Y cuando empezamos a aceptar las emociones de esa forma, cuando no estoy pensando en quiero calmarme, no quiero que me dé la crisis, ya viene, ya viene, ya viene, y ahora qué voy a hacer, y que genera que esto sea mucho más amplio, pues prácticamente esto es lo que involucran las terapias de tercera generación. Aceptar, identificar el por qué estás aquí y mientras vamos canalizando, contextualizando de cierta forma, pues vivir en concordancia con mis valores. Por ejemplo, un momento de ira. ¿Qué es lo que queremos? Ya no tener ira. ¿Y cuántas veces hemos dicho, pues que estoy tan enojado que quisiera, pero ahorita coger y matarle y ahorcarle? ¿Qué implica vivir en relación a mis valores? Mis valores dicen que yo no voy a agredir a nadie, que yo voy a solucionar las cosas con palabras, que yo voy a buscar en esta situación una solución. Entonces, sí, estoy enojada, tengo un montón de enojo encima,
No me voy a calmar quizá con nada si alguien viene y me dice, ya, pero respira, ponte ahí. No, no me voy a calmar. Estoy viviendo esta ira porque siento que lo que me está pasando es una injusticia. Pero mientras mi pensamiento dice que quiero matar a la otra persona, vivir en compromiso con mis valores personales, dicen, no, Carolina, no puedes matar a nadie. Recuerda que eso te puede llevar presa y un montón de cosas. Entonces vivo mi ira, pero aceptando la emoción, viviendo en el aquí y en el ahora, llevándolo al mindfulness incluso, y comprometido con mis valores personales que me permiten actuar en coherencia con mi ser, con mi pensar y con mis creencias. ¿Están fáciles o difíciles las terapias? Suenan bonitas, ¿verdad? Y es que en teoría todo en psicología es bastante bonito y aparenta ser bastante fácil también, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar, y para eso les preparé yo un poquito unos ejemplos sobre los procesos clínicos que se ocupan en las terapias de tercera generación y más o menos dentro de un contexto cómo serían, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estos procesos clínicos, pues prácticamente son eh, formas o procesos mediante los cuales vamos a cambiar como la forma en la que las personas experimentan estos pensamientos y estas emociones de una forma pues que no sea tan aversivo de cierta forma, ¿no? Entonces, así tenemos nosotros el primero, que es la aceptación. Y pues prácticamente la aceptación va a implicar que nosotros vamos a estar dispuestos a experimentar emociones, pensamientos, sensaciones, sean estos agradables como también si estas son incómodas, si son desagradables, sin intentar evitarlas, sin intentar controlarlas. No vamos a luchar en contra de lo que sentimos, no vamos a luchar en contra de las experiencias, sino más bien vamos a reconocer esto como parte de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos como en el ejemplo que está ahí, una ansiedad social? ¿Qué es lo que nos diría una terapia quizá conductual? Enfrentar quizá el hablar en público, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice una terapia cognitiva? ¿Qué es lo que piensas al momento de actuar en público? ¿Qué es lo que te genera la ansiedad? Ese pensamiento es el que hay que modificar. ¿Qué es lo que dice en cambio? La terapia de tercera generación nos dice en cambio, o bueno, dentro de todas las terapias de tercera generación, van a trabajar directamente en permitirle a la persona actuar acorde a sus valores, participando en estos eventos importantes sin controlar el malestar, pero generando la acción como tal, ¿sí? Vamos a revisar un poquito con el ejemplo que les tenía puesto aquí, ¿sí? Voy a ver un poquito con las personas que están con cámaras apagadas. Vamos a trabajar un momentito con esto, ¿sí? Vamos a ver entonces si la aceptación es esta disposición a experimentar emociones incómodas sin evitarlos, ¿cómo sería un ejemplo de esto? ¿Sí? Va a ayudarme, señor Escobar. Vamos leyendo el ejemplo nada más. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Buenas noches, magísteres. Buenas noches. Ya, dice, María sufre de ansiedad social que la lleva a evitar eventos importantes, como reuniones familiares o actividades laborales. En lugar de seguir evitando estas situaciones, María aprende a aceptar la sensación de ansiedad como parte de su experiencia, sin intentar eliminarla. Cuando siente que la ansiedad aparece antes de un evento social, en lugar de cancelar, decide asistir. Aunque experimenta incomodidad, se centra en sus valores, como la importancia de conectar con sus seres queridos y mantener buenas relaciones en su trabajo. Así María deja de estar controlada por su ansiedad y actúa de acuerdo con lo que es significativo para ella. Ujú. Vamos ahora nosotros a ver un ejemplo por ahí de esto, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de la aceptación, del aceptar pensamientos o de aceptar las cosas que nosotros tenemos en el día a día, ¿quién nos quiere compartir cosas que quizá sean agradables o desagradables, pero que nos ha tocado aceptar? Señor Pesantes, dígame. Lo de la luz, creo que es un claro ejemplo. Tener que vivir la abstinencia de la luz. La abstinencia de la luz, no sabíamos qué tan importante era hasta que se nos fue y se nos va la señal y se nos va el internet y se nos va todo, ¿verdad? Claro. Aceptar prácticamente que a las 8 se va la luz y que igual, así nos molestemos, así tengamos ira, así nos enojemos o nos entristezca esto, pues no hay manera de que la luz venga, así que prácticamente ¿qué tenemos que hacer? Y muchos quizá no lo hemos aceptado. Y creo yo que somos muchos de los que estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes? Porque yo asumo que no tengo 51 estudiantes, entonces prácticamente yo consideraría que no creo que los 51 sí tengan luz. ¿Cuántos de ustedes ya adquirieron estos dispositivos que nos permiten tener luz, verdad? O que estamos buscando las formas. Yo ya estaba buscando dónde ir a dar clases, buscando los lugares de entre toda mi familia hacia dónde había luz, hasta que ya me dijeron de estos aparatos que podemos ocuparlos y miren qué buenos son para este proceso, ¿verdad? Entonces, así que se diga aceptarlo, no lo hemos hecho. De ahí que estamos ahorita en clase, ¿verdad? ¿Qué otras cosas les ha tocado aceptar, por ejemplo? Nos decía Carol el hecho del encierro en pandemia, eso sí estuvo fuerte y que generó un montón de sensaciones, ¿verdad? Las multas, esas multas de tránsito, asumo yo, ¿no? Esas son otras que toca también, que a veces nos, bueno, ¿qué otras cosas nos ha tocado aceptar? Muchas veces la familia de la que venimos, ¿verdad? Que no siempre están en concordancia quizá con nuestro ser, nuestro sentir, pero es nuestra familia. Los compañeros de curso, sus docentes. Otra vez aquí la profe. Sí, otra vez yo les dije que me van a ver hasta el último de sus días y les cumplí. Y ven, la familia política, es verdad. Uno se casa y no sabe aceptar al esposo, ha sido lo más difícil. Pues miren, es que de hecho de entre la broma y todo, pues sí, ¿no? Hay cosas que de una u otra forma las aceptamos y obviamente, miren, aceptar las creencias religiosas de otros. Que si bien es cierto, estamos hablando de cosas externas, ¿no? Porque cuando hablamos ya de la psicoterapia como tal, no siempre obviamente son de las cosas externas, sino aceptar mi sentir y mi pensar, pero válido incluso para el ejemplo en este momento, ¿no? Todas estas cosas que pues tenemos muchas veces que aceptar. Vamos por la siguiente, que es la difusión cognitiva. Cuando nosotros hablamos de la difusión cognitiva, pues prácticamente esta permite enseñar a las personas a tomar distancia de sus pensamientos, observando simplemente este pensamiento como un evento mental, como una situación que no tiene una verdad absoluta, que simplemente está como en nuestra mente y alejándonos un poquito de este pensamiento hasta, obviamente, saber cómo controlarlo. Muchas veces cuando el pensamiento está lejos de nosotros, nosotros lo podemos manejar de una forma más adecuada, ¿sí? Entonces, dentro de la difusión cognitiva, por ejemplo, está reformular el pensamiento de soy un fracaso, teniendo un pensamiento de que prácticamente estoy teniendo este pensamiento de que soy un fracaso. En realidad yo no he fracasado, pero me siento así. ¿Qué es lo que hago? Si yo le dejo a un lado y cambio el pensamiento, lo reformulo a verlo como un simple pensamiento, más no como una acción, más no como un ser, pues prácticamente
al generar este cambio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy disminuyendo el impacto emocional del pensamiento, no lo estoy eliminando, simplemente estoy diciendo, soy un fracaso versus yo pienso que soy un fracaso. Sigue siendo la misma idea, ¿verdad? Pero sí nos permite actuar de una forma más libre, libre y alineada con nuestros objetivos personales. Entonces, prácticamente cuando hablamos de la difusión cognitiva, es tomar distancia de nuestros pensamientos, observándolos como eventos mentales en lugar de verdades absolutas, ¿sí? Y vamos a revisar el ejemplo, que es más o menos como, yo les doy el ejemplo de una forma simple, quizá como está en sus compendios, y ya en la presentación está un poquito más amplio, ¿sí? Vamos a ver. Ayúdeme leyendo el ejemplo, por favor, señora Alquinga. Sí, magistería le leo. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. Juan tiene pensamientos recurrentes de que es un fracaso. Cada vez que enfrenta desafíos en el trabajo, ante estos pensamientos lo paralizaban y ello lo llevaban a evitar nuevos proyectos por miedo a fallar. Con la práctica de la difusión, Ujú. difusión sí está bien. Sí. Con la práctica de la difusión cognitiva, Juan aprende a identificar estos pensamientos como simples construcciones mentales. En lugar de pensar, soy un fracaso. Reformula el pensamiento a estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Este pequeño cambio en la formulación le permite observar el pensamiento sin que lo defina. Así Juan sigue avanzando en su carrera, aceptando que puede tener pensamientos negativos, pero sin dejar que controlen sus decisiones. Listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con otro, ¿sí? Vamos ahora con el siguiente, que es el mindfulness. O bueno, este lo vamos a dejar al último porque quiero hacer una práctica de mindfulness con ustedes, ¿sí? Vamos a terminar con eso la clase de hoy, aprovechando que también ya mismo se me va apagando el foco. El foco va perdiendo su energía por aquí. Vamos a ver, la siguiente es la tolerancia al malestar. Y pues cuando hablamos de esta técnica, recuerden que estamos viendo los procesos clínicos fundamentales para las terapias de tercera generación. La tolerancia al malestar pues prácticamente es la capacidad de poder soportar estas emociones intensas como tal sin recurrir a conductas ya sean impulsivas o destructivas. Y pues da como ese sentido de pausar y respirar antes de reaccionar, ¿sí? Vamos a revisar un poquito el ejemplo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ayúdenme, por favor. Señorita, tenemos por aquí, perdón, señor Guevara. ¿Está por ahí? Sí, magíster, buenas noches. Vamos a revisar el ejemplo de la capacidad de soportar emociones intensas sin recurrir a conductas impulsivas. Listo. Raúl suele reaccionar de manera impulsiva cuando está enojado, gritando a sus seres queridos o alejándose de ellos. A través de la práctica de tolerancia al malestar, Raúl aprende a pausar y enfrentar su enojo sin responder de manera inmediata. Un día, durante una discusión con su pareja, Raúl siente la necesidad de gritar y terminar la conversación abruptamente. Sin embargo, en lugar de ceder a esa reacción, decide hacer una pausa. Respira profundamente y se retira por unos minutos para calmarse, aunque todavía siente la emoción del enojo. Al regresar, puede hablar de manera calmada sobre lo que le molestó, lo que mejora su relación y evita respuestas impulsivas. Listo, muchísimas gracias. Vamos con una más, ¿ya? Vamos ahora con el compromiso con la acción valiosa.
Cuando hablamos de esta parte, en cambio, el compromiso con la acción valiosa implica que vamos a actuar de forma coherente con los valores personales. Incluso cuando se está experimentando malestar, incomodidad emocional, siempre debe estar pendiente quién soy, cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores, que sí me puedo permitir como persona hacer y que no me voy a permitir hacer. Entonces, prácticamente aquí es cuando nosotros actuamos a pesar de que tenga una sensación de incomodidad, de ira, de enojo, de cualquiera de las emociones que se puedan generar de una forma quizá destructiva o disruptiva, pues vamos siempre a actuar teniendo muy en cuenta estos valores personales, ¿sí? Vamos a ver con el ejemplo de esta. Estupiñán, ayúdanos por favor, señorita Estupiñán. Buenas noches, profe. Ana valora profundamente su salud y bienestar físico, pero ha tenido dificultades para empezar a hacer ejercicio debido a la incomodidad física que experimenta al hacerlo. Cada vez que intenta correr, experimenta fatiga y pensamientos como esto es demasiado difícil o nunca voy a estar en forma. En lugar de evitar el ejercicio por estos pensamientos y sensaciones, Ana decide comprometerse con su valor de cuidar su salud. A pesar de la incomodidad física inicial, continúa corriendo varias veces por semana. Con el tiempo, aunque el ejercicio sigue siendo exigente, Ana se siente más conectada con sus valores, experimentando una mayor satisfacción y bienestar en su vida diaria. Listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y tenemos ahora, en cambio, la regulación emocional. Cuando hablamos de la regulación emocional, pues esto nos va a permitir identificar, comprender, manejar nuestras emociones independientemente si estas son intensas o no, de una forma efectiva, ¿sí? Esto nos permite pues, reestructurar nuestros pensamientos negativos, estos que provocan estas emociones fuertes, pero prácticamente sin eliminar esta reacción que tienen en nosotros, sino más bien prácticamente con esta regulación lo que vamos a hacer es reducir quizá la intensidad emocional y nos va a permitir tomar decisiones que sean más adaptativas, más saludables y pues que podamos actuar de una forma más efectiva o más socialmente aceptable, ¿sí? Vamos con este ejemplo. ¿Qué más tengo por ahí? Señor Machado. Buenas noches, magister. Buenas noches. Vamos a leer, por favor, el ejemplo. Pablo tiene un trabajo muy estresante y a menudo siente que pierde el control de sus emociones cuando se siente frustrado o abrumado. Anteriormente reaccionaba a este estrés cerrándose emocionalmente o teniendo explosiones de ira hacia sus compañeros de trabajo. Al aprender técnicas de regulación emocional, Pablo empieza a identificar sus emociones desde el principio, reconociendo cuando comienza a sentirse frustrado o tenso. En lugar de reprimir esos sentimientos o estallar, utiliza técnicas de reestructuración cognitiva. Por ejemplo, en lugar de pensar, esto es imposible, cuando un proyecto se complica, reformula su pensamiento, esto es un desafío, por lo puedo manejar. Esta estrategia reduce la intensidad de frustración, lo que permite manejar mejor la situación sin afectar su rendimiento o relaciones laborales. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bien, así es como nosotros vamos a trabajar en esta parte de la regulación de emociones, ¿no? Y, se me ha quedado una por aquí. Bueno, nos falta todavía el yo como contexto. Dentro del yo como contexto, pues prácticamente esta se va a referir como esta capacidad de vernos a nosotros mismos como más que los pensamientos o las emociones que experimentamos. Entonces, prácticamente
En esta nosotros aprendemos a hacer o a ver directamente el contexto del cual aparece cada una de estas experiencias, ¿sí? Sin identificarnos completamente con una de ellas. Entonces, prácticamente hablamos, por ejemplo, de los diagnósticos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de yo soy depresiva, no, yo tengo depresión. Entonces, no genero esta experiencia como parte de mí, sino estoy viendo a mi yo como un contexto y pues en ese sentido los pensamientos o nos vemos más allá del pensamiento, de la emoción que nosotros experimentamos, ¿no? Y como les había mencionado, ya para terminar incluso la clase del día de hoy, nosotros tenemos dentro de estas técnicas también está la atención plena o también dentro de lo del mindfulness, ¿no? Que es estar presente en el momento actual, observando pensamientos, emociones sin juzgar, ¿sí? Nos van a ayudar, por favor, para leer el ejemplo y mientras tanto, yo le reviso ya para hacer un ejemplo de atención plena, ¿sí? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Quiénes tengo por ahí? Señorita Maldonado, ayúdame por favor con el ejemplo. Buenas noches, Magíster. Carla tiene problemas de insomnio debido a la preocupación constante por el trabajo y el futuro. Cada vez que se acuesta, su mente comienza a llenarse de pensamientos sobre lo que debe hacer al día siguiente, lo que ha hecho mal, cómo podría mejorar. Practicar mindfulness le ayuda a concentrarse en el momento presente sin dejarse arrastrar por esos pensamientos. Cada noche, antes de dormir, Carla se sienta en silencio y dirige su atención a su respiración, notando cada inhalación y exhalación. Cuando surgen pensamientos sobre el trabajo, los observa sin juzgarlos y con suavidad regresa su atención a la respiración. Con el tiempo, Carla logra un descanso más reparador y se siente menos abrumada. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como decíamos, con el mindfulness, pues nosotros vamos a tener esta capacidad, pues, de estar presentes en el momento actual y vamos a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Vamos a aceptar estos pensamientos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Ahora, como les había dicho, por ahí un poquito yo creo que ya no me miran bien porque mi foquito ya perdió su energía. Permítanme un segundito. Pero sí me miren. Hasta parece que mejor que antes. A ver, como les decía, vamos a hacer una práctica de mindfulness, ¿sí? Conectado incluso con una relajación, pero a la par y de una vez, entiendo que ya no tienen más clases hoy, ¿verdad? Si este es el último horario. Vamos a realizar esta práctica. Nos demoramos unos 10 minutitos, creería yo. Y con eso, pues, terminamos también la clase. Permítame un segundito. Les voy a poner un sonidito por aquí.
Y sí se escucha, ¿verdad? Sí, Magiste. Listo. Vamos a ponernos cómodos y pues vamos a trabajar un poquito con esta parte del mindfulness que vamos a hacerle referencia incluso como o más bien con la parte central de estas terapias de tercera generación, conectando incluso con la desadaptación y compromiso, que es la que vamos a trabajar la siguiente clase, ¿ya? Vamos a respirar profundo. Cojo aire por la nariz, lentamente, la boto por la boca, ¿sí? Tomamos aire por la nariz, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Sí me gustaría que por favor, al menos quienes están en la clase, prendan cámaras porque quiero verles un poquito cómo hacen el ejercicio, ¿sí? Y vamos a empezar. Respiramos profundo, nos ponemos cómodos y vamos a comenzar con este ejercicio de mindfulness. Siéntese cómodo, con la espalda recta, relajados. Si están sentados, coloquen sus manos suavemente sobre las piernas, apoyen sus pies sobre el suelo. Si se sienten cómodos cerrando los ojos, pues vamos a hacerlo. Y si no, pues suavicen su mirada hacia un punto fijo, que puede ser hacia abajo o puede ser al frente. Vamos a respirar profundo. Tomamos aire por nuestra nariz y exhalamos por nuestra boca. Vamos a comenzar prestando atención a la respiración. No intentemos cambiarla. Simplemente vamos a sentir cómo el aire entra en nuestro cuerpo y cómo va llenando nuestros pulmones y cómo exhalamos lentamente y el aire sale de nuestro cuerpo. Vamos a sentir el ritmo natural de nuestra respiración. Al momento de inhalar y de exhalar, nos vamos anclando al aquí y a la ahora, a nuestro momento presente. Vamos a ser conscientes de nuestra respiración. Tomo aire profundo y exhalo. Si su mente empieza a distraerse con pensamientos, eso está bien. No vamos a intentar quitarnos. Más bien, vamos a prestar atención a esos pensamientos. ¿Qué pensamientos son? ¿Por qué aparecen? Y con suavidad vamos a volver a centrarnos en la respiración. Tomo aire y exhalo. Vamos a permitirnos estar aquí y ahora, solo con nuestra respiración. Aquí y ahora. Ahora vamos a observar nuestra mente. Vamos a imaginar que estamos sentados junto a un río y todos nuestros pensamientos son como hojas flotando sobre la superficie del agua. Hay tantas hojas como pensamientos en nuestra mente. Cada pensamiento que surja, sea cual sea, vamos a dejarlo flotar sin aferrarnos a él,
sin intentar cambiarlo. Solo vamos a observarlo pasar por este río. No hay necesidad de luchar contra los pensamientos. No hay necesidad de juzgarlos. No podemos hacer que esas hojas vayan en contra del río. Simplemente vamos a dejar que el pensamiento venga y que se vaya como esa hoja que va flotando río abajo. Respiramos profundo y vamos a ver cómo esos pensamientos recorren este río y aparecen y desaparecen con la corriente abajo. Y note que un pensamiento le atrapa o en este momento le genera distracción, pues está bien, es parte del proceso. Pero no le vamos a dejar aquí atrapado al pensamiento. Vamos a permitir que este pensamiento flote suavemente y se vaya alejando. Recuerde que los pensamientos son solo eso, son solo pensamientos y no van a definir lo que hacemos o quiénes somos. Reconozcamos a estos pensamientos. Sí, aquí están, son parte de nuestra vida, pero no las vamos a dejar aquí presentes. Nos vamos a permitir que recorran río abajo. Ahora vamos a dejar por un momento los pensamientos y vamos en cambio a llevar toda nuestra atención a nuestras emociones. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Tal vez hay calma, ansiedad, alegría, enojo, frustración, incomodidad. ¿Qué emoción surge en este momento? Observemos esta emoción. Tienes que cambiar lo que sientes. No vamos a eliminar lo que sentimos. Solo vamos a reconocer que estas emociones también son parte de nuestras experiencias. Así como los pensamientos, las emociones son como las olas del mar. Vienen, suben, nos ahogan muchas veces, pero asimismo luego se van, se disipan. Respiramos profundo y me permito que si esa ola me está ahogando, pueda también disiparse. Si sentimos que una emoción se vuelve intensa, no la vamos a rechazar. Quizá podemos probar diciéndole: esto es lo que siento ahora. No voy a luchar contra ti. Lo que quiero saber es por qué estás aquí. Te voy a mantener en el presente, pero sé que al igual que las olas del mar, algún día pasarás. Algún día te disiparás. Pero hoy no voy a luchar contra ti. Voy a permitir que te quedes aquí al lado mío.
Explícame, ¿por qué estás aquí? ¿Qué de lo que está a mi alrededor no está funcionando de forma adecuada? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que modificar? Te voy a permitir estar presente. Pero tengo muy claro que algún día te irás. Respiramos profundo. Ahora regresemos toda nuestra atención a nuestra respiración. Tomamos aire y nos llenamos de paz y tranquilidad. Y al exhalar, soltamos toda tensión, pensamiento o emoción que haya surgido. Vamos a sentir cómo esta respiración fluye a través de nosotros, trayendo calma, tranquilidad y manteniéndonos en el aquí y en el ahora. En calma, tranquilos, relajados. Recuerden que los pensamientos, las emociones pueden venir y pueden irse, pero siempre podemos regresar a la calma, a la tranquilidad, simplemente prestando atención a nuestra respiración. Respiramos profundo, calma, tranquilidad. Mis pensamientos fluyen, mis emociones me enseñan y mi respiración me mantiene en calma. Cuando se sientan listos, van a empezar a mover suavemente los dedos de las manos y los dedos de los pies, sin prisa. Para quienes tienen los ojos cerrados, van a abrirlos lentamente, tomando conciencia de todo lo que tienen alrededor. Respiramos profundo, movemos la cabeza de un lado al otro, arqueamos nuestra espalda y vamos a recordar que los pensamientos, las emociones no tienen que controlar nuestras acciones. Podemos observarlos, aceptarlos y continuar viviendo de acuerdo con lo que realmente es importante, con quién soy, con mis valores y con mis creencias. Respiro profundo. Mis pensamientos y mis emociones no me controlan. Los observo, los acepto y continúo siendo yo, con mis valores y con mis creencias. Respiro profundo y exhalo. Exhalo, exhalo, exhalo. Profundo y fuerte también. ¿Cómo se sienten? Aquí, ahora, tranquilos, relajados, aceptando los pensamientos y las emociones. Espero yo que sí. Prácticamente ese es un espacio rápido de mindfulness. Recuerden que ustedes tienen una tarea sobre esto, ¿verdad? Así que pueden empezar hoy incluso. Pueden anotar cómo se sienten en este momento, qué pensamientos aparecieron. ¿Se acuerdan que tienen una tareita que presentar al final del mes si no estoy mal? Esto es prácticamente el mindfulness, el centrarnos en el aquí, en el ahora, el
conectado con la terapia de aceptación y compromiso, incluso aceptando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y viviendo en concordancia con nuestros valores y con quienes somos en realidad. Yo creo que más que la teoría, la práctica a veces es más reconfortante, ¿verdad? Sí nos cuesta un poquito. No sé, la verdad, si se escucha el pitido en el momento en el que yo hablo, porque tengo aquí el pitido del UPS al lado, pero a mí sí me desconcentraba un poquito el sonido. Y pues practiquen también estas técnicas del mindfulness, de la relajación o de esto que nos permite incluso poner nuestros pies en el aquí y en el ahora a través de una relajación guiada incluso, ¿sí? En internet hay un montón. Les voy a compartir incluso, no estoy clara de cómo se escribe, pero esperemos que la encuentre. Litchie, si no estoy mal. Hay una página esta. Gabriela Litchie. Perdón, ha sido con S. Si ustedes abren esta, a mí me encanta cómo lo maneja y son técnicas que van hay una hasta de 1 minuto para empezar bien el día. Esta, por ejemplo, la meditación para aumentar tu confianza y autoestima, yo la he trabajado, la he enviado en algunas ocasiones a pacientes, adolescentes sobre todo. Y son técnicas bastante cortitas que son con las que incluso ustedes podrían trabajar dentro de la tarea que tienen. Miren, una meditación con atención al presente, que es prácticamente lo que tenemos dentro del ejercicio. Pueden poner la relajación y pues con eso ya en una semanita pueden ir haciendo las actividades que tenemos dentro de la asignatura. Copilen el nombre del canal. A mí me gusta mucho incluso este canal. Lo he trabajado en algunas ocasiones, así que les dejo ahí de recomendación. Estoy trabajando, no sé si les comenté, en un canal llevado a todos estos procesos de mindfulness, relajación, atención plena con niños, en un canal que se llama NeuroKids. Ya les compartiré posterior porque estamos todavía afinando algunos detalles, así que ya posterior cuando lo tenga, pues también les comparto con un poquito del trabajo que se está haciendo con esto del mindfulness en los niños. ¿Preguntas tal vez? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Con sueño? ¿Cansados? ¿Ninguna? Entiende entonces que todo está claro. No se olviden de ir ya realizando sus tareas, que ya vamos avanzando y pues ya algunas de las tareas me parece que estaban para esta semana incluso, ¿no? Revisen su plataforma, revisen todos los contenidos y pues, sin más, nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Magíster. Gracias, Magister. Gracias, Magíster. Erika, dígame, buenas noches. Magíster, por molestarle después de que se salgan los compañeros un ratito, si me regala un minutito. ¿Ya? No se preocupe, esperemos un momentito entonces. Magister, buenas noches. Yo tengo que me ayude con su firma, Magister. Si envíe mi oficio, por favor. Es que estoy haciendo lo mismo lo que hizo la compañera Pamela ¿Ya? para ver si me aceptan. Y una vez adentro, poder presentar el oficio a la directora, el que manda a la universidad. A ver. El oficio es para Distrital de Salud Mejía Rumiñahui. Ajá, yo estoy de Cantón Mejía, pero se maneja juntos, ¿no? Tengo que dejar en otro cantón. Déjeme revisarle de una vez más bien. Con la firma. En el grupo de prácticas le puso el Ajá. oficio. Sí, lo que cambié solo es lo que me recomendaron diciendo que especifique que soy de aquí del Cantón Mejía, de la ciudad igual, para que me manden aquí mismo dentro del cantón.
Solo eso lo aumenté y nada más. Ahí está igualito. Del modelo que se nos envió. Prácticas. Listo, le acabo de enviar en este momento, ¿sí? Ah, listo, magíster, muy amable. Sí, como les había dicho, sí a veces es más cuestión de que se me pierden los mensajes, pero la firma no me demoro casi nada en ponerla. Listo, magíster, muchas gracias. Bien. Señorita Rueda, dígame. Magíster, buenas noches. Magíster, queríamos saber si es que está en proceso el convenio que mandamos, creo que era con André. ¿De qué André institución es? Es Entre Ángeles, se llama. Sí, está ya en proceso. Esperemos que máximo, yo creería que una semana, 15 días ya nos dan respuesta porque se están presionando bastante sobre el tema de convenio.